Buenas noches, compañeros y profesor. Les habla Nairet Cárdenas y junto a mi compañera Laura Tomás le vamos a hablar sobre el caso Mitchell versus Held. Para poner un poco en contexto sobre ese caso, me parece pertinente empezar a hablar sobre el programa federal en el que se basa este caso. Este programa federal fue implementado en 1981 por el Congreso de los Estados Unidos con el nombre de Education, Consolidation and Improvement. Específicamente en el capítulo 2, este programa federal buscaba consolidar diferentes programas de financiamiento educativos con una sola fuente de fondos. El objetivo principal era proporcionar recursos educativos a las escuelas públicas y privadas y beneficiar a diferentes estudiantes, independientemente del tipo de institución al que asistieran. Los fondos podrían usarse para variedad de propósitos, entre estos compra de computadores, materiales educativos, equipos, entre otros. Las escuelas religiosas eran elegibles, eso sí, debían cumplir con todos los requisitos que establecía la ley. Esto tiene una implementación local que fue en Jefferson Parish, Luisiana, que es el lugar donde se centran los hechos. En Jefferson Parish, los fondos del capítulo 2 antes mencionados se distribuían proporcionalmente. Esto quiere decir que se distribuían en los colegios públicos y privados, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que se inscribieran en la matrícula. Así era la proporción de ayudas que le suministraba el Estado, con lo que ya mencioné anteriormente, computadores, materiales para estudiar, entre otros. Entonces ya les voy a hablar un poco de la iniciación de la disputa. El caso empezó en 1985, donde los hechos se consolidaron de la siguiente manera. Mary Held y otros padres de estudiantes en Jefferson Parish demandaron al Estado y al gobierno federal argumentando que permitir que las escuelas religiosas recibieran estos recursos financiados con dinero público violaba la primera enmienda del establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos. Su argumento principal era que el programa contribuía indirectamente al avance de las religiones, por lo que los materiales proporcionaban fondos públicos para utilizarlos con fines religiosos en las escuelas. También señalaron que las escuelas religiosas, al aceptar estos recursos, podrían integrar los equipos o materiales de enseñanza, lo que se constituía un apoyo gubernamental inconstitucional a la religión. Entonces, en la decisión inicial en los tribunales inferiores, el tribunal de primera instancia falló a favor de los demandantes, declarando que el programa era inconstitucional, por lo que permitía el uso de recursos públicos en escuelas religiosas. La decisión se basó en el precedente de restringir de cualquier forma el apoyo directo o indirecto a instituciones religiosas. El quinto circuito de apelación, este tribunal confirmó la decisión del tribunal del distrito, afirmando que el programa del capítulo 2 violaba la cláusula de establecimiento. En su razonamiento se centraba en cómo los materiales financiados por el gobierno podían ser usados para propósitos religiosos en las escuelas privadas, confesionales, lo que según ellos presentaba una violación del principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Los dejo con mi compañera Laura Tomás. Ahora bien, pasamos a nuestra pregunta problema, que es el capítulo 2 de la Ley de Consolidación y Mejora de la Educación de 1981, tal y como se aplica en la parroquia de Jefferson, viola la cláusula de establecimiento de su primera enmienda al
proporcionar ayudas a escuelas con afiliaciones religiosas? Y la respuesta a esta pregunta es no, absolutamente no. Esta ley no inhibe la religión y su objetivo es proporcionar pues recursos o materiales, como bien podrían ser libros, computadores, lápices, software, entre otros, a las escuelas, tanto que fueran escuelas privadas o escuelas públicas. Digamos que esto no hacía este programa no hacía ningún tipo, o esta ley no hacía ningún tipo de distinción entre si una escuela era religiosa o no religiosa, si era católica, si era cristiana y demás, sino que esta tenía unos requisitos como por ejemplo la matrícula escolar o el número escrito de estudiantes en las escuelas. Entonces no se podría decir que digamos lo hacía con fines de establecer una creencia religiosa o adoctrinamiento en los estudiantes pues, de estas escuelas. Esta ley también se basó en principios como lo es el principio de neutralidad y el principio secular. El principio de neutralidad, como bien la palabra lo dice, es que el Estado se mantenga neutral de creencias religiosas o de religiones. Y el principio secular, tiene un propósito secular que es separar el Estado de la Iglesia. Finalmente, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos verificó y analizó pues detalladamente estos hechos y pues se encontró que no había un enredo excesivo entre el Estado y la Iglesia, porque pues básicamente vamos a explicar esto con un ejemplo, y es que el hecho de que por ejemplo se le proporcionara 100 computadores a una escuela o 100 libros no necesariamente o no se está digamos estableciendo digamos una religión o religiones o favoreciendo si la escuela por ejemplo tiene afiliaciones religiosas, es católica por ejemplo, no se está favoreciendo más al catolicismo que a otras religiones o simplemente a otras escuelas. Entonces digamos que no se podría decir que estos materiales eran de contenido religioso. Si ya estos materiales como por ejemplo las computadoras eran pues destinados a digamos a manejar para manejar contenidos religiosos o enseñar contenidos religiosos, ya eso es algo externo al Estado, donde no está implicado el Estado, porque el Estado únicamente proporciona estos recursos o materiales con fines pues meramente educativos a las escuelas, y no era necesaria una digamos supervisión porque pues las ayudas que se proporcionaban no eran, esas ayudas gubernamentales no eran como que por ejemplo el Estado le entregaba cierto dinero a una escuela católica, no, sino que supongamos pues, sino que o sea, por ejemplo la escuela necesitaba 100 computadores, el Estado le daba estas ayudas gubernamentales proporcionándole pues las 100 computadoras, o si necesitaba 100 libros, 100 libros, 100 lápices, 100 lápices. Entonces no hay en sí como una relación para poder decir que el Estado está promoviendo dicha religión o dichas creencias más que otras, o queriendo establecer simplemente una religión. Y básicamente en estos hechos se basó la Corte Suprema de Estados Unidos para digamos dar su fallo, que pues finalmente favoreció a este programa de estudios, estableciendo pues que no se estaba violando ninguna cláusula de establecimiento con estos hechos, como bien anteriormente lo dije. Entonces esta es toda la exposición, espero que les haya gustado de verdad, y cualquier duda o inquietud que tengan respecto a esta, mi compañera y yo
la podemos estar resolviendo al finalizar este video. Muchas gracias por su atención.